Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y resido en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a hacer un estudio bíblico, una refutación en video a un video del pastor Eduardo Gutiérrez y también de el evangelista Efraín Valdés, que hicieron sobre si María es realmente Madre de Dios, poniendo en entredicho un dogma que es propio de la Iglesia Católica. Yo vi el video, lo analicé, fue un video de 2 horas, un video un poco largo, pesado, repetitivo, en el cual veíamos una actitud del pastor Eduardo Gutiérrez con un anticatolicismo cada vez es más radical. Acusó de una manera temeraria, así lo veo yo, de la Iglesia Católica como Babilonia la Grande. Prácticamente dijo que los católicos, lo dio a entender, nos íbamos a condenar porque afirmamos que María es Madre de Dios. Yo voy a explicar, voy a dar pruebas bíblicas de que realmente María sí es Madre de Dios, y lo importante del caso es que, como lo había anunciado, yo utilizo diccionarios bíblicos evangélicos y Biblias de estudio evangélicas de personas de iglesias cristianas evangélicas, como siempre lo he dicho, pastores, biblistas, teólogos de principales universidades con maestrías y doctorados, o sea que el nivel de estas personas, por eso tienen esta serie de Biblias y diccionario, pues es al más alto nivel. También el pastor Eduardo Gutiérrez en su video dijo un sofisma que para mí es también algo muy delicado. Dijo que los católicos, la herejía católica de María, considerarla madre en la divinidad de Jesucristo. Eso, cuando yo escuché eso, el pastor, porque iba anotando lo que él iba dialogando en su video con el evangelista Efraín Valdés, yo me puse a analizar dos cosas. Esa afirmación del pastor Eduardo Gutiérrez, una persona que se declara pastor, apologista, evangélico, anticatólico, por lo menos tiene que conocer la doctrina de la Iglesia Católica para sí mismo criticarla. Y decir que los católicos afirmamos que María es madre en la divinidad de Jesucristo demuestra dos cosas. O una, que es una completa ignorancia sobre la doctrina de la Iglesia Católica, porque lo voy a explicar, del Catecismo de la Iglesia, que es un libro oficial, realmente qué es lo que pensamos los católicos al respecto. O también puede ser que lo haya dicho pues en su celo anticatólico, y eso es un pecado, eso es una difamación, eso es una calumnia que va en contra del mandamiento no mentir. Y voy a demostrarlo con pruebas fehacientes para mirar a ver. Es muy importante cuando uno analiza y los compartir que he tenido yo con el pastor Eduardo Gutiérrez, 12 compartir. No tengo nada contra el pastor, y estos videos no los hago yo a manera de un ataque personal a él ni al evangelista Efraín Valdés. Mis respetos para ambos, ni a sus denominaciones. Eso no es, simplemente prometí hacer un análisis desde mi óptica como teólogo católico, porque yo sí conozco la doctrina de la Iglesia Católica. La diferencia entre un apologista y un teólogo es que un teólogo con credenciales universitarias ha ido a una facultad de teología, o sea que yo conozco lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, la he analizado, la he estudiado. Entonces puedo dar fe que realmente lo que nosotros creemos. Que nuestros hermanos evangélicos no lo crean, bueno, eso es muy respetable porque hay una libertad religiosa, pero de todas maneras sí, por lo menos decir realmente lo que nosotros creemos, pensamos y profesamos de la única y verdadera iglesia que ha existido durante 21 siglos atrás. Es muy curioso, y yo quiero que ustedes pongan mucho cuidado en los compartir del pastor Eduardo Gutiérrez y en los estudios que él hace en su canal que se llama Reflexiones del Pastor. Nunca el pastor Eduardo Gutiérrez, por lo menos en los que yo he visto y en los que yo he compartido, nunca ha podido mostrar una prueba real, palpable, de la iglesia a la cual él pertenece,
Él se declara un evangelista no denominacional, con doctrinas tanto calvinistas, wesleyanas y pentecostales, o sea, todo después de la Reforma Protestante, pero nunca él da razones ni de teólogos, ni de pastores, ni de biblistas anteriores a la Reforma Protestante. Y eso me causa mucha curiosidad y da a entender que realmente para esa época, para los primeros siglos del cristianismo, la iglesia del pastor Eduardo Gutiérrez, como la iglesia de Efraín Valdés, que es también un apologista mexicano, eh, creo que es de extracción pentecostal, no existían para esa época. Y eso no quiero decir, siempre lo he dicho yo, no es mi estilo el atacar, eso no lo hago yo. Siempre lo he dicho que la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II reconoce a las iglesias históricas como tal, las iglesias que nacen de la Reforma Protestante. De hecho, voy a citar a uno de los padres de la Reforma al final del video, como iglesias que también hacen parte del cuerpo místico de Cristo, que nos unen el bautismo, la fe en Jesucristo y las Sagradas Escrituras. Iglesias de la Reforma del siglo XVI como tal, iglesia luterana, iglesia calvinista, iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana. Esas son las iglesias que nacen, la bautista, la metodista, la congregacionista, son iglesias que la iglesia católica tiene cierto grado de ecumenismo y de diálogos interreligiosos, ¿no? O los episcopalianos en Estados Unidos. Eso también quería aclararlo porque no es un ataque a las iglesias ni a los pastores que pertenecen a estas confesiones, sino más bien a ese anticatolicismo que yo veo, tanto del pastor Eduardo Gutiérrez como del evangelista Efraín Valdés. Si ustedes, yo puse el video del pastor que hicieron, está en su canal, y es muy curioso que el pastor, a pesar de que critica tanto a la Iglesia Católica, utiliza términos de orden teológico que son propios de la Iglesia Católica y que nacen en el transcurso de los primeros siglos del cristianismo. El pastor, por ejemplo, utiliza el término Trinidad. Ese término no está en la Biblia. Ese término es de uno de los padres de la Iglesia de Tertuliano, que hace parte de los padres de la Iglesia Católica. También utilizó en su vida un término teológico que quiere decir la unión hipostática, de hipóstasis, que quiere decir la esencia, la naturaleza, de la relación directa que hay entre el Padre y el Hijo en su divinidad en toda la eternidad. Ese término teológico es propio de la Iglesia Católica, de los primeros padres de la Iglesia y de los primeros concilios ecuménicos. Inclusive el pastor citó dos de los primeros concilios ecuménicos en la Iglesia que vienen posteriores a Constantino. El concilio de Nicea en el año 325, en el cual se definió que Jesucristo es verdaderamente Dios, ¿no? Que es la máxima creencia que nos puede unir a todos los cristianos como Dios, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, asume nuestra humanidad por medio de María, y ahí vamos a ver la relación de María, que no la consideramos una diosa. Nosotros no decimos que María es la salvación, yo siempre lo he aclarado, María no puede salvar a nadie. Nosotros, el papel de María siempre es por los méritos de Jesucristo, en relación a su Hijo, en relación a la predestinación que el Padre quiso con ella, la esclava y la sierva del Señor. Ese es el amor, la veneración, el respeto que nosotros los católicos profesamos a María, y que usted lo puede mirar en cualquier documento oficial del catolicismo. Entonces, y también el pastor Eduardo Gutiérrez citaba el concilio de Éfeso en el año 431, que también, lo voy a citar también del Catecismo de la Iglesia, definió sobre la naturaleza, la maternidad divina de María, que es donde algunos evangélicos piensan, por su ignorancia, porque no conocen, que nosotros creemos que María asume la divinidad de Jesucristo y que es madre de Dios en toda la eternidad, y eso es una calumnia, eso es una falsedad. Eso es una gran mentira. Los más grandes teólogos, los más grandes biblistas, los mejores pensadores del mundo cristiano son de la Iglesia Católica. Cualquier persona que conozca debe saber de quién fue un Jerónimo de Dalmacia, que tradujo la Biblia al latín, quién fue un Agustín de Hipona, una de las mentes más brillantes, que escribió libros sobre muchos temas, un Juan Crisóstomo, un Ambrosio de Milán, todos eran, Atanasio de Alejandría también, con toda su fe y su radicalismo defendiendo la divinidad de Jesucristo, y muchos otros, Clemente Romano, uno de los primeros obispos de Roma, y así sucesivamente. Incluso también cuando le tocó el turno al apologista Efraín Valdés, lo curioso es que si ustedes ven ese video, como lo que el pastor Eduardo Gutiérrez decía,
que los católicos caemos en la herejía de creer que María es la madre en la divinidad de Jesucristo. El apologista Efraín Valdés empezó a explicar la naturaleza humana de Jesucristo. Y lo curioso del caso es que Efraín Valdés citó a estos padres de la iglesia que yo digo, hacía énfasis en lo que es la patrística, o sea, estos primeros hombres de la iglesia católica que con diferentes jerarquías, eran obispos, patriarcas, sacerdotes, y entonces Efraín Valdés se dio a la tarea de explicar la naturaleza humana de Jesucristo, algo que es propio de la iglesia católica, que hace parte del magisterio eclesiástico. Entonces él pensaba que con eso quería derrumbar lo que ellos creen que la iglesia católica está diciendo como una gran herejía, que nosotros pensamos que María asume la maternidad en la divinidad eterna de Jesucristo, y eso no es así. Entonces este otro apologista, Efraín Valdés, citaba a Agustín, que fue un obispo católico en Hipona, en Argelia, en el siglo V. Citó también a Atanasio, ese gran patriarca de Alejandría, en el siglo IV, como ya decía, que defendió la herejía de Arrio, que es el padre en la fe de los testigos de Jehová, que afirman que Jesucristo es una criatura espiritual como tal. Ese fue el gran Atanasio de Alejandría. Y también citó a uno de los papas, León Magno, o sea, León el Grande, que es del siglo V. Entonces, y haciendo énfasis en la naturaleza humana de Jesucristo, porque también hablaron algo de cristología, algo que siempre la Iglesia Católica lo ha reconocido, que Jesucristo en su humanidad es inferior a la divinidad. Jesucristo en la humanidad siente dolor, siente hambre, siente cansancio. En su humanidad muere en la cruz. Inclusive toda persona debe saber, los médicos forenses, Jesucristo murió en la cruz asfixiado después de estar 9 horas en el Calvario. Pero la divinidad no puede morir porque la divinidad viene del Padre. Eso la Iglesia Católica siempre lo ha creído. Y estos dos señores se dieron a la tarea de tratar de explicar eso como si la Iglesia Católica eso lo ignorara. Y lo curioso del caso es que utilizaban a los mismos doctores, a los mismos teólogos de la Iglesia Católica. Ahí viene pues esa gran contradicción. ¿Por qué nunca el pastor Eduardo Gutiérrez, por qué nunca un evangelista como Efraín Valdés citan a sus teólogos de ese entonces? Si la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, entonces, ¿dónde está la asistencia plena del Espíritu Santo que prometió Jesucristo en su iglesia? Cuando dijo el Espíritu, el Paráclito de la verdad, ¿dónde está entonces? ¿Dónde se tiene que verse de una manera visible, de una manera escondida? Por allá sotejada, que nadie lo puede mirar. Entonces, esas son pruebas de orden histórico para demostrar que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia que tiene 21 siglos atrás, y eso pues la misma historia del cristianismo lo puede demostrar. Y entonces, si estoy diciendo mentiras, por eso siempre hago una invitación a cualquier apologista, como debe ser, con respeto, con educación, porque esto no es un ring de boxeo, no se trata de eso, simplemente de contradecirme si estoy diciendo lo contrario. Bien, eso más o menos era a manera de término general lo que podemos, lo que yo alcancé a analizar del compartir que tuvieron estos dos señores. Ahora, me parece ya un poco más delicado algunas declaraciones que hizo ya directamente el pastor Eduardo Gutiérrez, que incluso una persona que se declara pastor, apologista, evangelista, una persona que ha escrito muchos libros, muchos de los cuales es un ataque directo contra la Iglesia Católica, al tratar de negar un dogma en la Iglesia Católica, bueno, una creencia en nosotros, que pensamos que María es la madre de Dios en su humanidad, niegue cosas que están en la Biblia, y eso me pareció un poco delicado. Yo invito al pastor Eduardo Gutiérrez a que se retrate o que aclare, porque empezó a hablar de que, por ejemplo, en Lucas 1:43, ahorita lo voy a mirar a ver, cuando se habla que María es madre del Señor, él decía que ese término Señor no significaba a la divinidad de Jesucristo, sino que hacía mención como a una autoridad o un título de respeto a Jesucristo, pero que no, en realidad Isabel no quiso decir que María era la madre de Jesucristo como si fuera Dios, sino de una manera menor. Y hacía énfasis, algo que me pareció también muy curioso, que decía entonces
que María sería la madre del Señor de esperado de Israel. Así mismo lo digo, madre del Señor de Israel, y eso no aparece en ninguna parte en la Biblia. Nunca se dice que María es la madre del Señor de Israel. O sea, hay que tener en cuenta que Jesucristo también, por ser todo lo que él reflejaba, la salvación hecha carne por los mismos designios de Dios, Jesucristo es Mesías, es ungido, es el sagrado, es Cristo, lo mismo, es el mismo término. Jesucristo es Salvador, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Emanuel, Jesucristo es Salvador, Jesucristo es el mediador, Jesucristo es el juez de la universo. Jesucristo tiene todos los títulos que puede usted mirar en la Biblia, en la persona de la segunda, en la persona de la Trinidad, en su segunda manifestación, o sea, en el Hijo como tal. Entonces, por lo tanto, tratar de quitarle peso a la aclaración que hizo Isabel, eso es grave. A mí me parece que eso fue, ahí sí el pastor Eduardo Gutiérrez, con todo respeto, sí dijo una gran herejía, y diría yo que hasta una gran blasfemia. Incluso, si ustedes pueden mirar, hasta el final el pastor seguía, no se retrató y decía que lo mismo, que María no se le podía dar el título de Madre de Dios porque ese título de Señor era en una relación inferior. Bien, entonces vamos a mirar, ahorita vamos a mirar esas citas bíblicas más profundamente, de Biblias evangélicas, como me gusta a mí, pero vamos inicialmente a definir realmente qué es el término Señor, kurios en griego, y lo vamos a hacer de este diccionario bíblico ilustrado. Ya lo he mostrado en otras ocasiones. El diccionario bíblico ilustrado Holman es un libro, es un diccionario evangélico que tiene, siempre lo he dicho yo, mejor premio a un diccionario bíblico de la Asociación de Editores Evangélicos. O sea que son estas fuentes que yo coloco en físico, son de las mejores, son de las mejores diccionarios bíblicos y de las mejores Biblias que cualquier cristiano evangélico puede conseguir en librerías especializadas de iglesias cristianas, como es este caso es de la editorial Español, pero otras son de la editorial Vida. Entonces usted puede mirar a ver el grosor de este diccionario bíblico evangélico. Entonces, aclaremos entonces ¿qué es el término Señor? Como lo definen estos biblistas, teólogos, pastores evangélicos, y que también tiene, cuando yo utilizo estas fuentes es porque realmente lo que dice acá va de acuerdo a la doctrina que yo como teólogo católico profeso. Quiero aclarar que cuando yo cito estas Biblias evangélicas, no lo digo porque no desconozco esto o porque me estoy apoyando en los biblistas evangélicos, no, todo lo contrario. Lo que hago es reforzar, o lo que hago es confirmar lo que yo como católico y la doctrina de la Iglesia Católica es afín en estas cuestiones. Veamos entonces a mirar a ver, porque me parece muy interesante la declaración que se hace en este diccionario sobre el término Señor en el sentido pleno de la palabra de Jesucristo, no como lo quiso dar a entender el pastor Eduardo Gutiérrez, como en una especie de menor, un señorío que equivalía a cualquier otro personaje del común de la Biblia, y no es así. El término Señor en mayúscula es siempre para Jesucristo y también para el Padre, en esa misma unión hipostática que el pastor también decía. Entonces, dice de forma textual este diccionario, dice, curios es normalmente la palabra del Nuevo Testamento para hablar de Jesús como Señor. No obstante, el término posee un amplio espectro de referencias cuando se utiliza también en relación a Dios Padre, como aparece en Hechos 2:34, y también a Jesucristo en Lucas 10:1. Sigue diciendo, en otras ocasiones la designación curios expresa una plena confesión de fe, o sea, es una confesión de fe de los primeros cristianos, como el caso de la declaración de Tomás, Señor mío, Dios mío, que aparece en Juan 20:28, que también vamos a hacer una relación exegética más adelante, porque el pastor también citó esa cita bíblica. En Lucas es muy importante, en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por este mismo personaje, Lucas fue un discípulo de Jesucristo. Él no fue apóstol, discípulo de Pablo, griego, de Antioquía, también médico y también cronista. Pero en esos dos libros escritos por él, el término Señor pasa a utilizarse como una simple pero profunda designación de Jesucristo, el Señor Jesús. También se usaba con frecuencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, verso 33, para hablar de la fe en Cristo como Señor,
la fe que tenemos que tener en Jesucristo como Señor en Hechos 16:3. Y para identificar que el bautismo era en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, en Hechos 8:16 y en Hechos 19:5, si usted ve todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, son testigos de Jesucristo, se hacen milagros por Jesucristo, se realizan expulsiones de demonios por Jesucristo, se predica en el nombre de Jesucristo y también se bautiza en el nombre de Jesucristo, o sea, bajo la misma autoridad de la importancia que es tanto Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y ahí mismo, de la mano también, ese mismo término curios en el sentido pleno de la palabra, que no puede compararse a ningún otro término que se utilice de ninguna criatura humana. Eso sería entonces rebajar a Jesucristo. Ahí sí el pastor cometió una herejía. Entonces tendríamos, ahí estaría rebajando a Jesucristo en la misma posición que cualquier otro personaje de la Biblia. Sigue diciendo este diccionario bíblico, la frase Jesús es Señor fue evidentemente la confesión de fe cristiana más antigua. O sea, Jesús Señor es la confesión de fe más antigua. Y vemos bien que es el mismo término que utiliza Isabel para referirse a María. Los méritos, lo que nosotros los católicos profesamos, veneramos en María, siempre es en relación directa a su Hijo Jesucristo. En Hechos 2:36, Pedro declara que Dios había hecho a Jesús Señor y Cristo. O sea, la relación directa al término Señor es por el mismo Jesucristo, por su mismo poder, por su misma misión mesiánica. Y también vemos acá también del mismo Padre en relación a su Hijo, a su unigénito Hijo, como nos está diciendo aquí esta obra de consulta. A menudo Pablo también, vamos a hablar entonces de lo que ya el compendio paulino, o sea, las cartas paulinas, utiliza una frase más completa para hablar del señorío de Cristo. Dice, el Señor Jesucristo. Es significativo observar que lo usa junto con la mención de Dios Padre y el Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros conocemos teológicamente se conoce como una doxología. El término doxología en griego es una alabanza a las tres personas de la Trinidad. A eso está haciendo referencia este diccionario cuando Pablo dice el Señor Jesucristo lo da en relación directa tanto con el Padre como el Espíritu Santo. Y eso aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 y 2 y también en 2 Corintios capítulo 13, verso 14. En otras ocasiones Pablo empleó la fórmula más simple, el Señor Jesús, también en 2 Tesalonicenses 1:7. Yo quiero que ustedes comparen, hermanos cristianos católicos y hermanos evangélicos, y lo que estoy diciendo yo es mentira, que siempre que se utiliza el término Señor a Jesucristo, S mayúscula, resaltando, por así decirlo, los mismos biblistas, tanto católicos y evangélicos, el señorío de Jesucristo en todo el sentido pleno de la palabra. Y ahí entonces vendría la unión y la misión también de su madre María. O sea, el hecho de decir, cuando Isabel dice que María es la madre del Señor, en el sentido también de lo que es Jesucristo plenamente hablando, y como lo estamos viendo acá, de una manera más amplia, toda la teología neotestamentaria sobre los diferentes significados del término curios en griego. O también dice nuestro Señor Jesucristo en 1 Tesalonicenses 3:13. En contraste con los numerosos dioses y señores falsos de los paganos, para los creyentes hay un solo Dios, que es el Padre, y un solo Señor Jesucristo, en 1 Corintios 8, 5, 6. O sea, el señorío de Jesucristo está siempre en el mismo nivel del Padre y en relación directa con todas estas falsas deidades, con todas estas falsas divinidades, con todo el politeísmo que era propio de todas las religiones y de las culturas, en el cual el mismo judaísmo y también el cristianismo tenía relación directa. En este caso estamos hablando ya del cristianismo como una separación de lo que fue ya al judaísmo, en relación directa a estas naciones paganas, especialmente todo lo que fue el Imperio Romano, en el cual pues se da todo el transcurso de la vida de Jesucristo, desde que nace con el emperador Augusto César hasta que muere y resucita con el emperador Tiberio César, y después también lo que fueron estos otros emperadores que persiguieron a los primeros cristianos, empezando por el mayor de todos, el que es conocido como la gran bestia en Apocalipsis 13, que es Nerón César, que incluso a estos hombres se les daba el título de hijos de los dioses, ¿no? Eran también divinizados y eran también idolatrados. A eso se está haciendo referencia. Pablo deja muy claro que solamente hay un Padre y solamente hay un Señor. Es indudable que el apóstol estaba familiarizado con la antigua expresión Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 12, verso 3, asegura que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y aquí aparece también la relación directa. No solamente Jesucristo es Señor, por las mismas declaraciones que él dice,
Por ejemplo, en Juan 13:13, Jesús le dice a sus apóstoles, ustedes me llaman Señor y Mesías y lo dicen bien porque lo soy. Es una declaración directa de Jesucristo. Aquí hay también declaraciones directas en relación al Padre, el Padre como Dios, Jesucristo como Señor, y también muy importante esto, porque de aquí vamos a hacer también la concordancia bíblica, el paralelismo, que es una regla de fe en teología bíblica, que es usted una doctrina de la Biblia, sustentarla con varios pasajes, porque nos vamos a ir ahorita a lo que dice, el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso 43, que es la perícopa o el pasaje bíblico en el cual el pastor Eduardo Gutiérrez trató de hacerle todo lo mengua, o trató de mermar todo para quitarle todo atributo y toda dignidad a María como la madre de Jesucristo. Así lo veo yo, o así mismo lo dio a entender el pastor en su compartir. Finaliza esta obra de consulta diciendo que la palabra se emplea a menudo en una conexión con la esperanza también de la segunda venida de Jesucristo también. El nombre de Jesucristo está unido también a lo que es un término en griego que es parusía, o sea, la segunda presencia real de Jesucristo al final de los tiempos, como usted también lo puede mirar a ver en esos pasajes de orden escatológico, eso es lo que llaman en teología, todo lo relacionado con los últimos tiempos, en Filipenses capítulo 3, verso 20, en Filipenses capítulo 4, verso 5, en 1 Corintios capítulo 16, verso 22 y también en el libro del Apocalipsis o Revelación, con que se termina todo el canon neotestamentario, en Apocalipsis 22:20. Entonces, lo que tratamos de ver acá con estos biblistas evangélicos es mirar cómo el término kurios en griego en relación a Jesucristo es con su misma esencia, con su mismo mesianismo, con su relación directa con el Padre, con relación directa con el Espíritu Santo y también lo que es esa unidad que nosotros los cristianos, pues la mayoría de los cristianos profesamos, que es confesar que Dios es Padre. También hay Dios Hijo y también hay Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces ya aclarando eso sobre la importancia del término kurios, vamos entonces a la cita bíblica que el pastor trató de desviar la atención solamente por criticar la creencia de la Iglesia Católica que María es Madre de Dios. Y eso lo vamos a hacer de esta otra Biblia, una de las mejores Biblias evangélicas. Esta es la Biblia de América, una de las principales Biblias, hecha por biblistas de los mejores, tanto de Estados Unidos como de Argentina, de Colombia y también de Iberoamérica. Se la recomiendo, es de la Nueva Versión Internacional y es de una editorial evangélica muy importante que es de la editorial Vida, ¿no? Entonces quiero aclarar que esta es una Biblia evangélica porque los comentarios que voy a hacer acá son, por eso decirlo, al más alto nivel de los eruditos de las iglesias evangélicas y protestantes. Para analizar lo que fue, si realmente María es Madre de Dios, que muchos evangélicos no han querido entender esto, o no lo quieren entender porque precisamente hacen honor a su nombre protestantes, protestan contra la doctrina de la Iglesia Católica, protestan contra lo que creían los primeros cristianos, como lo veíamos anteriormente. Usted puede constatar en el video cómo Efraín Valdés y cómo el pastor Aldo Gutiérrez citan concilios y citan a los doctores de la Iglesia de estos primeros siglos. No pueden citar a teólogos o pastores de la época de sus iglesias, en el caso del pastor Eduardo Gutiérrez, que se declara un evangelista no confesional, ni tampoco a Efraín Valdés como un apologista pentecostal. Bien, veamos entonces realmente lo que fue cuando Isabel dice que María es Madre del Señor en todo su contexto. Siempre una regla de fe, invito a los hermanos católicos y hermanos evangélicos, cuando usted tenga un pasaje en concreto, siempre hay que mirarlo en todo su contexto para darle la correcta interpretación, no solamente el versículo en sí, sino mirar lo que es anteriormente y tratar de sacar cuál es la idea central, o sea, qué es lo que el autor sagrado quiere darnos a entender. Dice así la palabra de Dios: María visita a Isabel. Dice, en esos días, después de que el anuncio del ángel, después de que ya se ha hecho presente la encarnación en María, con el anuncio del ángel y con el fiat que ella da, el fiat, el sí, cuando ella misma se autoproclama como la sierva del Señor, usted lo puede ver un versículo anterior, en el verso 38, dice seguidamente en el verso 39, que en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá en el sur, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, nótese bien, solamente con el saludo de María,
Isabel, que estaba completamente ajena de todo lo que Dios había obrado a través de esta humilde mujer, una mujer aldeana de unos 14, 15 años que vivía en Nazaret, en el norte de Galilea, comprometida con un hombre humilde, sencillo, un carpintero de nombre José, ambos de la casa de David. Pero lo interesante del caso es que el evangelista Lucas dice mención de que solamente con el saludo de María, Isabel fue llena del Espíritu Santo. Ahora, quedar llena del Espíritu Santo es quedar lleno de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, es el Paráclito, es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Por lo tanto, y esto es una reflexión teológica simple, sencilla, esto no se puede discutir. Por lo tanto, las palabras de Isabel son directamente por una revelación del Espíritu Santo. Entonces, el negar la filiación directa de María con Jesucristo en su misma maternidad es una declaración que si un apologista evangélico la quiere refutar, estaría refutándole al Espíritu Santo. Así es como lo dice el mismo texto. Vuelvo a decir, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó. Y exclamó en gran voz para decir que es llena de júbilo, llena de alegría, llena de gozo, llena de la presencia de Dios mismo en la tercera persona. Y dijo, bendita, o sea, bendita es que tiene la bendición. Bendita es alguien que tiene la aprobación. Bendito es alguien que tiene el favor. Bendito es alguien que tiene la amistad. Bendito es alguien que tiene la relación directa, íntima con el Padre por sus mismos méritos, por su misma santidad, por su misma rectitud, por su mismo ejemplo de vida. Así mismo lo va a entender Isabel llena. Y eso que era una mujer mayor que María, y era la esposa de un sacerdote, o sea, de mucho más alta dignidad, dice, exclamó con gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, entre todas las mujeres, porque ninguna fue escogida por el Padre para que fuera la madre de su Hijo Jesucristo. Ninguna mujer judía tiene mayor dignidad que María en ese caso, porque por ella va a entrar la salvación del mundo. Por ella el Verbo se encarna y por el cual muere por la salvación de todos nosotros después de la desobediencia de Adán y Eva. Por eso es que es importante esta aclamación. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De esto voy a hacer un estudio más amplio después. Y sigue diciendo en el verso 43, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y aquí es donde el pastor trata de desviar la atención. Dice que no, ese término Señor, como decía anteriormente, no era en un sentido casi que a cualquier otra persona en la Biblia, en señal de, como decía, de autoridad o simplemente de respeto, y no una confesión de fe de la divinidad de Jesucristo encarnado en María. Ahora, yo quiero que ustedes, hermanos evangélicos, miren a ver quién está diciendo mentiras. Quién está exagerando las cosas. En sus propias Biblias, aquí por ejemplo en esta Biblia, aquí el término Señor aparece en mayúscula. Dice, la madre de mi Señor venga a mí. Y mire bien que si usted ve los versos anteriores, ella coloca en la misma bendición, en la misma igualdad, tanto a la madre como al hijo que estaba en el vientre materno. Ahora, veamos el comentario a pie de página que hacen estos biblistas evangélicos que no son católicos, de la Biblia de América, de las Américas, para mí una de las mejores Biblias. Yo creo que si algún pastor, alguna persona erudita en las iglesias cristianas sabe que esta es una versión de peso, esta es una versión muy importante de estudio bíblico en las iglesias cristianas. Por lo tanto, los comentarios de estos biblistas son de ese mismo realce. Y dice así, vamos a mirar a ver, dice así, solamente la perícopa 43 dice, la madre de mi Señor. Dice, María ya ha usado el título Señor para Dios en el versículo 38, donde el 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. O sea, el término Señor aparece en mayúscula, en la misma igualdad como vimos, en la misma condición divina, tanto del Padre como del Hijo. Aquí, y también sigue diciendo, ya otra vez en el verso 43, Elizabeth lo hace refiriéndose también a la madre de Jesús. Señor es un título, nótese bien lo que dicen, lo voy a decir textualmente, lo que dicen estos biblistas evangélicos. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones, quién tiene más peso, o el pastor Eduardo Gutiérrez o estos biblistas. Dice, Señor en mayúscula es un título favorito para Lucas, como lo vimos también en el diccionario bíblico Holman,
que Lucas utiliza ese término Señor tanto en su evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí vemos bien que hay esa correlación, dice, lo usa unas 90 veces, o sea, 90 veces a entender que es sumamente importante en sus evangelios, señalando que, ¿qué es lo que señala Lucas con el término Señor en relación a Jesucristo y aquí en relación a María en el verso 43? Dice, y el que tenga esta Biblia evangélica, lo invito, si estoy diciendo mentiras, eso aparece en la página 1387. Dice unas 90 veces señalando la deidad de Jesucristo, o sea, la deidad o la divinidad de Jesucristo. Entonces no me vengan señores evangélicos con ese cuento tan infantil, por lo menos para una persona que ha estudiado teología como yo, que porque no dice el término madre de Dios, entonces no equivale a decir esa misma divinidad o esa misma esencia, porque tanto Señor como Dios, como Salvador, como Mesías, como Cristo, como Emanuel, como Rey, como Señor, como Santo de los Santos, todo eso, todos esos títulos vienen en relación directa a Jesucristo. Decir que María es madre del Señor es lo mismo de decir que María es la madre de Dios Hijo. Es lo mismo decir que María es la madre del Mesías, la madre del Cristo, la madre del Rey de Reyes, la madre del Emanuel, la madre del anunciado, del esperado, del león de la tribu de Judá, del Santo de los Santos. Eso es la misma relación. Entonces, solamente que aquí Lucas especifica que el término es Señor en mayúscula, pero es la misma dignidad, ya lo vimos. Entonces, por lo tanto, María sí es madre de Dios en su humanidad. Pero entonces ese es un título que solamente corresponde a María. Es más, si nosotros vamos a ver como en esta misma Biblia nos indica otro término en paralelismo que aparece en el mismo Evangelio de Lucas, ya en el capítulo 2, verso 11, con el anuncio también que hacen los pastores, que le hacen a los pastores los ángeles en el nacimiento de Jesucristo. Nótese bien también la reverencia de lo que es el título Señor en el versículo 11. Vuelvo a decirlo, Lucas capítulo 2, verso 11, dice, porque os ha nacido hoy. Esto es lo que está diciéndole los ángeles a los pastores, porque os ha nacido hoy, y acordémonos que ángel es un enviado de Dios, es un emisario de Dios, es un pregonero de las noticias que vienen de Dios. Por lo tanto, lo que un ángel declara es en relación directa a los designios de Dios y dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. O sea, María es madre de Jesucristo, que es el Salvador. María es madre de Jesucristo, que es el Cristo. María es madre de Cristo, que es el Señor. Y todos esos títulos son en relación a Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Entonces no sé cuál es la confusión de orden teológica doctrinal por la cual algunos apologistas evangélicos quieren negar la importancia de María como madre del Señor, que lo dijo Isabel otra vez, no por un sentimentalismo, no en un momento de euforia, no en un momento de un arrebato, sino porque veíamos anteriormente en el mismo contexto, llena de ¿quién? Llena del mismo Espíritu Santo. Y vemos bien aquí cómo los mismos ángeles también resaltan esa misma importancia del título Señor. Aquí también aparece en mayúscula. Ahora, veamos un poco más, ¿ve? Para que ampliar un poco más las cosas con biblistas evangélicos. Esta es otra de mi biblioteca de estudio. Como siempre yo muestro pruebas en físico. Yo no utilizo Google, no utilizo información de internet, yo utilizo pruebas en físico, que si algún evangélico puede tener estas Biblias, pueda corroborar lo que yo estoy diciendo. Esta es la Biblia del Expositor, esta es también otra Biblia evangélica, es escrita por aquí Jimmy Seward. Este es uno de los principales pastores, biblistas y evangelistas de Estados Unidos. Y lo interesante también de esta Biblia evangélica, no católica, es que él va comentando versículo a versículo y va haciendo pues sus propios anotaciones de acuerdo a su mismo erudición y a sus mismos estudios. Si vamos otra vez también
en ese mismo pasaje de Lucas capítulo 1, verso 43, en relación al término Señor en mayúscula, también dice este otro biblista. O sea que el pastor Eduardo Gutiérrez tiene la tarea, si quiere hacerlo, con el respeto que se merece, a refutarle, no a mí, no a un teólogo católico, sino en primer lugar al diccionario bíblico ilustrado Holman. Sería la primera tarea del pastor Eduardo Gutiérrez. Todas las definiciones del término Señor en relación a Jesucristo. Segundo, a los biblistas de la Biblia de las Américas. Y tercero, también a esta otra Biblia, que es la Biblia Expositor. Lo voy a decir de forma textual. Aparece en la página 1789. Dice lo mismo. ¿Y por qué me ha acontecido esto a mí? Está hablando Isabel. Aquí dicen en rojo lo que el biblista, este pastor, está diciendo. ¿Por qué me honra de esta manera? Que la madre de mi Señor venga a mí. Vamos a ver el comentario que hace seguidamente este pastor. Dice, ella usa, o sea, ella es Isabel, usa la palabra Señor, aquí aparece también en mayúscula, en su máximo sentido. Dice, cuán grande como su propio niño llegaría a ser la vista del Señor. He aquí la madre del que aún es mayor, o sea, el mismo Señor, o sea, la madre de Jesucristo. Acordémonos que Isabel también está embarazada de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista es el precursor, Juan el Bautista es el último de los grandes profetas, pero en ese caso lo que están dando a entender es que la dignidad de María es mucho más aún. La dignidad de María en la historia de la salvación no la complementa nadie, no hay otro personaje en la Biblia que tenga una importancia más relevante en la historia de la salvación que María misma. Nadie se le puede llamar madre del Señor solamente a ella, y aquí mismo este otro biblista lo está comparando. ¿Ve? Siempre en relación, como decíamos, a los méritos de Jesucristo, su único Hijo, y eso no es endiosar a María, eso no es mariolatría, eso no es pensar que María es la salvación, no, simplemente darle la correcta interpretación a la inspiración sagrada que nosotros encontramos en este magnífico, precioso libro que es las Sagradas Escrituras y que nos une tanto a católicos como a evangélicos. Bueno. Vamos entonces con la otra cita bíblica que ya el pastor Eduardo Gutiérrez también analizó, que es esta sí es más fehaciente, es más clara, porque el pastor Eduardo Gutiérrez, sobre todo hago énfasis en él, porque lo que hizo el apologista Efraín Valdés fue una exposición simplemente hablando de la naturaleza humana de Jesús, de la misma patrística, o sea, los mismos teólogos católicos, simplemente él confirmó lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho en la relación a la naturaleza humana de Jesucristo. Entonces ahí, por así decirlo, hizo hostias para el diablo, porque tratando de criticar a la Iglesia Católica, lo único que hizo fue simplemente demostrar toda la verdad y la doctrina de la Iglesia Católica. Los invito a las personas que me están viendo, porque no me gusta calumniar, no me gusta inventar. Si estoy diciendo mentiras, vean el video como lo hice yo. Vean el video, es un video de más de 2 horas y ustedes pueden demostrar si lo que yo estoy diciendo es mentira o si es una calumnia, y después me lo pueden decir. Pueden colocar un post o pueden hacer un video diciendo que yo estoy difamando o estoy calumniando a la persona del pastor Eduardo Gutiérrez o a la persona del apologista Efraín Valdés. En la otra cita que ya el pastor Eduardo Gutiérrez decía, ya con referente a Juan, la confesión que hace en la resurrección de Jesucristo. Él decía que ya el Evangelio de Juan es diferente al Evangelio de Lucas, porque ya en el Evangelio de Juan ya entender la divinidad de Jesucristo, y que dice también, me pareció realmente pues un argumento un poco, para no ser ofensivo, un poco ingenuo, porque el pastor Gutiérrez decía así que ya el Evangelio de Juan, como fue escrito hacia el año 90, ya para esa entonces ya se tenía plena identidad que Jesucristo era Dios. Igual, pastor Eduardo Gutiérrez, el Evangelio de Lucas también fue escrito, algunos lo fechan hacia el año 80 o hacia el año 60, 70. Todos los escritos neotestamentarios fueron posteriores a los acontecimientos en sí. O sea, que si vamos a declarar lo que decía Isabel, que María es la madre del Señor, es la misma connotación, como desde la encarnación de Jesucristo hasta su resurrección, lo que quiere demostrar la Biblia a través de estos dos evangelistas, Lucas y en este caso Juan, que es llamado como el teólogo, el uno discípulo, el otro apóstol, es simplemente decir que Jesucristo es Dios en todo el sentido pleno de la palabra y que su divinidad se une a su humanidad en la encarnación de María. Por lo tanto, María sí es madre de Dios, porque Jesucristo es Dios. Y eso no lo puede negar nadie. El que lo niegue dice una herejía.
estuviera cayendo en la mayor verdad revelada que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, de la misma Biblia de las Américas, veamos a ver lo que aparece también cuando en la resurrección de Jesucristo, la aparición a Tomás está en Juan capítulo 20, pero lo va a hacer desde el verso 24 para darle otra vez la correcta interpretación exegética. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, que quiere decir gemelo o el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, y otra vez aparece aquí, Señor en relación a Jesucristo con mayúscula. Pueden ustedes cotejarlo en cualquiera de sus Biblias. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo las manos en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando la puerta cerrada, Jesús vino otra vez y se puso en medio de ellos y les dijo, paz o shalom a vosotros, el saludo típico de los judíos. Luego dijo a Tomás en el verso 27, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Versículo 28, respondió Tomás y le dijo, esta declaración es muy importante, una declaración de fe importantísima, dijo, Señor mío y Dios mío. Vemos bien que es la misma connotación en las palabras de Isabel, era por inspiración del Espíritu Santo. Esta es la declaración de un apóstol incrédulo ante la presencia misma de Jesucristo, Dios hecho hombre, el mismo Jesús con que había él estado 3 años, testigo ocular de todos los acontecimientos que Jesucristo hizo en su divinidad unido a su humanidad, como transformar el agua en vino, su primer milagro en las bodas de Caná, como multiplicar los panes y los peces, como también el poder que tenía en su propio cuerpo de caminar sobre las aguas, como lo hizo una vez en el mar de Tiberíades, como también con su propia voz calmar la tempestad, como también el poder que tenía de expulsar demonios, que reconocían que era el Santo de Dios, el Hijo de Dios, curar leprosos, enfermedades, paralíticos, mudos, ciegos, resucitar a Lázaro. O sea que aquí la confesión de Tomás se rinde ante esa prueba evidente y reconoce en todo el sentido de la palabra que Jesucristo es tanto Señor como su Dios. Y vemos bien que los dos títulos, Señor y Dios, están íntimamente unidos a Jesucristo. Por lo tanto, si vamos a hacer esa acotación, María es madre de Jesucristo, que es tanto Señor como es madre de Dios. Si algún evangélico se atreve a decir que María no es madre de Dios, estaría entonces aquí, refutándole, estaría entonces aquí tratando de desmentir a uno de los apóstoles que Jesucristo escogió, que es Tomás. Veamos a ver, porque aquí no termina todo, esto cada vez se vuelve más interesante, veamos a ver la explicación exegética que aparece también los biblistas de esta Biblia de las Américas, y vemos también lo mismo, otra vez, en relación a Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, dice, aparentemente sin tocar el cuerpo del Señor, Tomás acepta el testimonio de sus propios ojos y oídos, y afirma otra vez, afirma que lo mismo que decían los biblistas en relación a Isabel, y aceptan y afirman la deidad de Jesús, no solo reconociéndolo como su Señor, que fue lo que dijo Isabel, sino también como su Dios. Y da otras referencias, si usted quiere estudiarlas, otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y 18, también la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 5, Tito 2, 3 y Hechos 1, 8. O sea que tanto Jesús, su título de Señor, su título de Dios, su título de Mesías, como veíamos, su título de Salvador, todos esos están íntimamente relacionados ¿con quién? Con su madre María. Entonces, es igual decir que María, como quería dar a entender el pastor Aldo Gutiérrez cuando decía que María se reconocía como la madre del Señor de Israel, bueno, ese título también es válido, pero igual también María sería la madre de Dios, porque Jesucristo es Dios, sería la madre también del Mesías, la madre del Cristo, la madre del Salvador y la madre de todos los otros títulos y prerrogativos que aparecen en el Nuevo Testamento en relación a Jesucristo. Bueno, eso en cuanto a las pruebas bíblicas. Ya para ir finalizando, quiero aclarar
para que no se calumnie, para que no se difame la Iglesia Católica. Por lo menos si una persona no está de acuerdo, y sobre todo un apologista, un pastor y un evangelista, como es el señor Eduardo Gutiérrez, si no está de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, por lo menos con su público, con sus seguidores, tiene que ser claro. Uno tiene que ser, por ética profesional, decir en qué no está de acuerdo y de acuerdo a la propia doctrina, en este caso de la Iglesia Católica, no lo que yo me imagino, no lo que yo pienso, no lo que yo quiero transmitir, sino lo que realmente es. Lo que realmente es. Por eso del Catecismo de la Iglesia Católica, este libro mío ya está un poquito viejo y todo, entonces lo he estudiado completamente todo, desde el principio hasta el final. Ustedes pueden mirar a ver, todo lo tengo completamente subrayado. Si vamos a mirar a ver lo que la Iglesia Católica declara acerca de la maternidad divina de María, aparece en los numerales del 464 al 466. Lo voy a leer de una manera muy pausada para que la gente sepa lo que es el magisterio eclesiástico, cómo en este catecismo están aquí los mejores biblistas, están los mejores teólogos de aquel entonces, hacia el año 1991, fue hecho por el Papa Juan Pablo II, que en ese entonces lo dirigía el cardenal Joseph Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación de la Fe, que después llegó a ser lo que hoy en día es el Papa Emérito Benedicto XVI, uno de los 10 hombres más inteligentes según la revista Time de Estados Unidos, así lo catalogó, uno de los mejores teólogos del siglo XXI. Eso no lo digo yo, sino que eso lo dice el mismo gremio de personas. El Papa Benedicto XVI escribió 2 libros sobre Jesús de Nazaret. Te los invito a que lo lean. Y además, en esto, aquí está reflejado lo máximo de lo que los católicos tenemos en cuanto a erudición de biblistas, teólogos y demás. Dice así, referente al verdadero Dios y verdadero hombre. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación, o sea, encarnar, en griego es zar, o sea, cuando el Hijo en su divinidad se hace hombre, en esa divinidad que siempre había estado con el Padre en la eternidad, porque la eternidad no tiene ni principio ni espacio. La humanidad de Jesucristo sí tiene principio y espacio cuando se encarna en María. Aquí mismo le dice, en la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Ni que sea el resultado de una mezcla, como si fuera un híbrido, y una confusión entre lo divino y lo humano. Él, Jesucristo, se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. Y es lo que reconoció Tomás. Él reconoció la humanidad de Jesús resucitada y también reconoció su divinidad. Sigue diciendo, la Iglesia Católica debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a las herejías o las falsas enseñanzas que la falseaban. Y es por eso que el señor pastor Eduardo Gutiérrez citó el concilio de Nicea, citó el concilio de Éfeso, y también el evangelista Efraín Valdés citó a Agustín de Hipona, citó a Atanasio de Alejandría, citó al Papa León Magno y todo lo que era la patrística, a eso se refiere. ¿Ven? Estos hombres, heraldos, discípulos inmediatos de los apóstoles, inclusive con las jerarquías que tenían, ¿no? Porque Agustín fue un obispo, Atanasio fue un patriarca y León Magno fue un papa, o fue ya un representante de lo que eran los obispos en Roma, de la misma sucesión que viene desde que Pedro y Pablo fueron crucificados en Roma hacia el año 64, Pedro, y hasta el año 67 Pablo, en tiempos del emperador Nerón, y que eso mismo también lo cotejan muchos historiadores y biblistas evangélicos, y que también lo he mostrado en otros videos. Por eso es que también la iglesia es romana, en el sentido que la sede de estos 2 grandes apóstoles, pilares, como dice en el libro de los Gálatas, tanto para la comunidad judía como la comunidad de los paganos, y ahí viene el término de lo que es en griego la catolicidad o la universalidad de la única y verdadera Iglesia de Jesucristo. Les dejo como tarea Efesios 5:23. Sigamos mirando lo que dice
el catecismo. Dice, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. O sea, los docetismos y los gnósticos. Desde la época apostólica, la fe cristiana insiste en la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Es una verdad que está en la Biblia. Dice, venido en carne. Y mire cómo lo que las personas a veces no piensan y no creen, cómo el catecismo de la Iglesia Católica está fundamentado con la Biblia y da como referencia Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3 y Segunda de Juan, verso 7. Pero ya en el siglo III, la iglesia, la única iglesia que existía en ese entonces, la Iglesia Católica, no la iglesia no denominacional del pastor Eduardo Gutiérrez, no la iglesia ficticia o fantasma de la iglesia remanente, que nunca lo ha podido mostrar el pastor Eduardo Gutiérrez, sino la iglesia católica, apostólica y romana. Así se reconocía desde el tiempo de Ignacio de Antioquía, obispo mártir, hacia el año 107, en una de sus cartas. La iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, Pablo de Samosata, uno de esos herejes, en el concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. O sea, la unión hipostática, la divinidad del Padre es la misma divinidad de Jesucristo. Eso sí es una verdad de fe. Incluso el pastor hizo mucho énfasis en su video cómo nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. O sea que ahí el pastor está dándole aquí lo que el pastor afirmaba con Jesucristo en relación a nosotros es lo mismo que está diciendo el catecismo de la Iglesia Católica. El primer concilio ecuménico, o sea, ya universal de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia, o sea, de la misma naturaleza, de la misma esencia. Eso quiere decir en griego homoousios, que el Padre, y condenó a Arrio, un sacerdote de ese entonces, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Es la misma herejía que creen hoy en día los testigos de Jehová, y que también el pastor Eduardo Gutiérrez, pues en eso sí nos tenemos igualdad en cuanto condenar a las herejías de esta secta yanqui nacida en el siglo XIX. Ahora, ¿cómo podemos demostrar esto que está diciendo sobre la naturaleza del Padre, la misma naturaleza del Hijo? Usted lo puede constatar en 3 citas bíblicas, en Colosenses capítulo 1, verso 15, en Filipenses capítulo 2, verso 6, y también en la carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 3. Ahora, la herejía nestoriana, que es la que tiene que ver ya con el concilio de Éfeso, donde negaba que María no se le puede dar el título de Madre de Dios, veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, o sea, como si fueran diferentes, ya vimos que no. La divinidad y la humanidad está enteramente en la segunda persona de la Trinidad. Por eso es que María es madre de Jesucristo, en el sentido pleno de la palabra, porque Jesucristo, aunque tiene 2 naturalezas, es un solo ser. Y María es madre de ese ser que es Jesucristo, cuando se encarna en ella. Eso también lo confirma otro de estos grandes padres de la iglesia, que se llama Cirilo de Alejandría, en el tercer concilio ecuménico reunido en la ciudad de Éfeso, en Turquía, en el año 431, que confesaba que el verbo, o el logos, o sea, la palabra, en el logos griego, con que se identifica el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí mismo dice, el verbo al unirse en la eternidad, al unirse en su persona a una carne animada, o sea, una carne que vive por ser un alma racional. O sea, cuando la divinidad se encarna en María con el anuncio del ángel, Jesucristo también asume un alma, aquí mismo le dice racional. El término alma es vida en todo el sentido de la palabra. Dice un alma racional y se hace hombre. O sea, la divinidad con la divinidad en esta misma persona de Jesucristo se hace hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que ha asumido y hecho suya desde la misma concepción. O sea, no pueden separarse, son una en la eternidad y otra en el tiempo y espacio en que María le da el fía al ángel. Llega a ser con toda verdad Madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno, o sea, cuando se encarna. Y que eso también aparece en Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando también el apóstol Pablo dice que al final de los tiempos Dios envía a su Hijo nacido de mujer. Y que fue lo mismo cuando también vemos en el Evangelio de Mateo, cuando el ángel en un sueño le
le dice a José que no tema recibir a María porque lo que en ella está engendrado es fruto del Espíritu Santo. O sea, lo que ella está engendrado, lo que ella está concibiendo, lo que ella durante 9 meses, es una gestación normal porque es el proceso biológico de la gestación, la forma como Jesucristo se fue formando en el seno materno de María, fue el mismo proceso biológico de cualquier ser humano, en ese mismo proceso de prenato, o sea, antes de nacer. Algo muy importante que dice este concilio, y es para aclarar, el pastor Aldo Gutiérrez dice del Hijo de Dios en el seno de su madre, y mire bien, y resalta en comillas, la calumnia o la difamación que tanto el pastor Aldo Gutiérrez como muchos evangélicos quieren entender, que nosotros pensamos que María es madre en la divinidad de Jesucristo. No, el mismo catecismo está aclarando las cosas, dice, madre de Dios, o sea, nosotros llamamos que María es madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina. Mire bien cómo lo que siempre ellos han pensado es contrario a lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho. Repito, María es madre de Dios no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unida a la persona del verbo, de quien se dice es verbo nacido según la carne. Hasta ahí queda más que claro la divinidad y la humanidad en la segunda persona de la Trinidad. Para finalizar, quería también hacer una declaración de lo que es el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, que fue un sacerdote. Todos conocemos, algo, hemos escuchado hablar que Martín Lutero fue un sacerdote y un fraile agustino alemán, y que también no solamente era eso, sino fue una persona muy inteligente, muy preparada, muy estudiada. Muchos no saben que él sí tuvo un doctorado. Martín Lutero en el año 1512 recibió un doctorado en Sagradas Escrituras en la misma Universidad de Wittenberg, en la misma ciudad donde después él en la iglesia colocó sus 95 tesis. En uno de los escritos de Martín Lutero vamos a ver qué dice acerca de la maternidad divina de María. Dice, Martín Lutero, el fundador del protestantismo, hizo un hermosísimo elogio de los muchos que hizo a María, otros están en el Magnífica, pero esta vez como Madre de Dios, que leemos con gran sorpresa de esta misma manera. Por lo cual, y esto ustedes lo pueden constatar lo pueden constatar en todos los que son los escritos de Martín Lutero, sobre todo todos los discursos que él hizo. Dice Martín Lutero, por lo cual el ser, refiriéndose a María, por lo cual el ser madre de Dios, mire que utiliza ese mismo término, que en griego es Theotokos, como que se lo definió la Iglesia Católica en el Concilio de Éfeso, le fueron dados tan ingentes bienes y tan espléndidos que supera toda comprensión. De aquí dimana todo ese honor y felicidad de que en todo el género humano sea la única persona, María, superior a todos. Por eso es que Isabel dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto. Mire que está hablando un teólogo o un biblista, Martín Lutero, a quien nadie puede igualarla por tener en común. ¿Por qué? Por tener en común con el Padre Celestial, o sea, con Dios Padre, un hijo tan glorioso, llamándola pues Madre de Dios. Se comprendería en esta sola expresión todos los lores, ya que nadie puede decir de ella o a ella anunciarle cosa más grande como lo que hizo el ángel Gabriel, aunque tuviera tantas lenguas como hierbas y flores, la tierra, las arenas del mar, las estrellas del firmamento. Eso mismo también pensaba Martín Lutero en referente a María como la Madre de Dios. Entonces hasta ahí este video que quería preparar, simplemente una respuesta de mi visión como teólogo católico, reafirmando que María sí se le puede llamar como la Madre de Dios, en el mismo contexto bíblico, en el mismo contexto de la exégesis, en el mismo contexto de la etimología de la palabra curios, y en el mismo contexto también que lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, aclarándole a esos apologistas y a todos los que piensan que nosotros no negamos que Jesucristo tiene una preexistencia y una divinidad desde toda la eternidad con el Padre. María solamente asume su maternidad en la humanidad. Y también concluimos con el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero. A mis amigos y hermanos católicos, les pido por favor compartan este video. Es para crecimiento también, para aclarar, no es para pelear, no es para buscar rencillas, ni mucho menos, simplemente para aclarar, para tener
precisamente qué es lo que piensa la Iglesia Católica en relación a este tema tan importante. Ayúdenme a difundirlo en sus muros y en otros grupos en Facebook. Este video también lo voy a compartir después en mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica. No siendo más por el momento, me despido de todos ustedes con la gracia, el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos.